Entonces vamos a estar meditando en este pasaje en esta noche. Daniel es un profeta del Antiguo Testamento y uno de los más, digamos, resaltados, que se le conoce como los profetas mayores. Daniel fue un joven que cuando el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio en Babilonia, él fue llevado también cautivo con los príncipes del pueblo. Cuando Daniel fue llevado con los príncipes al cautiverio en Babilonia, pues estaban bajo el gobierno de Nabucodonosor y él fue llevado allá y fue probado muchísimo respecto a la fidelidad a Dios. Mucha de la gente que llegó a Babilonia llegó y se contaminó con todo lo que pasaba allá en Babilonia, pero Daniel llegó y Daniel no se contaminó con la comida ni el vino que venía de la mesa del rey, sino que permaneció siendo fiel a Dios y eso lo llevó a posiciones de autoridad y lo llevó a posiciones de gobierno, junto con sus amigos. Aquí ya habían pasado muchos años y Daniel ya había ganado mucha autoridad en medio de esos gobiernos extranjeros. Y ahora tenemos en el capítulo 6 el gobierno de Darío, rey de Media y de Persia. Esos gobiernos fueron yendo en sucesión y Daniel estuvo en medio de esos cambios de gobierno. Aquí en el capítulo 6 vemos que a Darío le pareció bien constituir sobre el reino 120 sátrapas. Sátrapas significa que son llamados a gobernar como protectores de la tierra y él quería que esos 120 gobernaran sobre todo el reino. A esos 120 les colocó gobernadores. Uno de ellos era Daniel y para que le dieran cuentas de todo lo que pasaba y pues que nadie pudiera hacer ningún daño. Y aquí encontramos 120. 120 es un número de gobierno. Cuando estaban en el aposento alto, llegaron al aposento alto 500 personas. Pero de los 500, ¿cuántos quedaron? Quedaron 120. Y con 120 Dios comenzó un nuevo gobierno de la iglesia. Y con 120 comenzó la iglesia cristiana que gobernó sobre todo el mundo conocido. Veamos que Daniel tenía un espíritu superior y que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino y que los enemigos que él tenía ahí en medio de todo ese gobierno de Darío no encontraban nada como acusarlo. Y como no encontraba nada porque no se halló ningún vicio ni ninguna falta contra él, entonces ¿qué decidieron hacer? Dijeron, bueno, en relación con la ley de su Dios, ¿a qué apelaron? Apelaron a las leyes, buscaban derechos legales para inculparlo. Y nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cómo se mueve el mundo, cómo se mueve nuestra nación. Las decisiones, ¿cómo la toman? ¿Por medio de qué? De las leyes. Antes, cuando las tinieblas querían atentar contra los hijos de Dios, yo me acuerdo los testimonios, abrían una iglesia y todos los vecinos comenzaban a tirarle piedras y cosas, o sea, eran persecuciones físicas, o mandaban matar, o mucha de la persecución de la iglesia ha sido una persecución física, podríamos decir, una persecución directa, de oposición directa, clara, de la gente en medio de un lugar que Dios hable, que quiere establecer un pueblo. Pero poco a poco eso fue pasando. Hoy en día tenemos libertad de culto, hoy en día tenemos una persecución espiritual, pero una persecución que va de acuerdo a las leyes. Por eso es importante que el pueblo de Dios en parte sea entendido con respecto a la ley del país o a la ley del gobierno. ¿Para qué? Para que podamos tener establecidos dentro de las leyes hombres y mujeres de Dios que defiendan pues los principios de la palabra de Dios. Y eso Dios lo hace y lo está haciendo. Y aquí buscaban inculpar a Daniel con derechos legales. Entonces, el versículo 6 dice que se reunieron y le dijeron al rey Darío que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, habían acordado que promulgaran un edicto real y que confirmaran que cualquiera en espacio de 30 días demandara petición de cualquier otro dios que no fuera el rey, fuera echado en el foso de los leones. A lo último ellos dijeron, bueno, como nosotros sabemos que Daniel ora todos los días,
Pues pongámonos de acuerdo y le proponemos al rey que se levante un edicto, un decreto, de que cualquier persona que en espacio de 30 días ore a otro Dios que no sea el rey, pues sea echado en el foso de los leones. Y ellos dijeron, con eso nos quitamos a Daniel del camino. Y empezaron pues una guerra espiritual contra Daniel, pero a través de las leyes. Y sacaron ese edicto real y lo hicieron promulgar y confirmar. Así como 120 es un número de gobierno, el número 30 en la palabra de Dios representa duelo. En Números, cuando murió el sumo sacerdote Aarón, el pueblo hizo duelos durante 30 días. Cuando murió Moisés, el pueblo hizo duelo durante 30 días. Entonces, el número 30, y lo que está diciendo acá, es que ellos establecieron un número que era como de duelo o de prueba. 30 días de duelo, 30 días de prueba, de acuerdo a ese edicto, pero también podríamos decir 30 días de muerte. ¿Y qué hizo el rey? Lo firmó. Y si tenía la aprobación del rey, conforme a la ley de Media y a la ley de Persia, pues había ya un edicto y una prohibición que nadie podía contradecir. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Cuando supo eso, entró a su casa, subió como en el edificio donde vivía, a la cámara más alta. Veamos lo que dice el verso 10, 6 verso 10. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara alta que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como antes acostumbraba a hacer. Pues yo creo que Daniel dijo, bueno, si me toca, pues me toca. Y eso es una convicción realmente que él tenía muy fuerte. Y yo creo que Daniel hizo memoria, dijo, bueno, pues cuando llegamos acá, ya habíamos tenido tal problema, ya había pasado tal cosa. Cuando mis compañeros no quisieron adorar la estatua, los echaron en el horno de fuego y no se quemaron. Pues si a mí me echan en el pozo de los leones, que sea lo que Dios quiere. Y ahí ve uno como esa certeza y esa convicción de la fe de Daniel. Subió a la cámara más alta, que daba hacia Jerusalén, y dice que abrió las ventanas de su cámara alta. La cámara alta es sinónimo de tálamo, y nosotros sabemos que la Biblia dice, salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. Digamos que dentro de la casa era como el cuarto donde se tenía intimidad el esposo con la esposa, era como un cuarto de luna de miel, por decirlo así. O era un cuarto de intimidad que había dentro de la casa, y ahí dice que era su habitación alta o su cámara alta. Y aparte de eso, abrió las ventanas que dan hacia Jerusalén. Daniel vivió toda su vida como extranjero, desde joven fue sacado de Jerusalén, pero su corazón siempre estuvo ¿en dónde? En Jerusalén. Su corazón nunca se apartó de la ciudad del gran rey. Y oraba 3 veces al día, todos los días, y aparte de eso, abría ¿qué? Las ventanas que dan ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. O sea, él estaba a una distancia muy grande. Yo creo que visiblemente, por más alto que estuviera su cámara, físicamente, no lograba decir, es que desde aquí la veo. Porque si por lo menos por distancia él estuviera viendo la ciudad de Jerusalén, uno diría que tendría sentido que ubicara las ventanas hacia el oriente, que era donde quedaba Jerusalén, y que abriera las ventanas. Pero cuando él subía a ese cuarto especial a tener intimidad con Dios, abría las ventanas que daban hacia el oriente a Jerusalén, porque su corazón y su espíritu sí estaba allí en el templo delante de Dios. Entonces, una de las cosas que debemos entender es que Dios busca espacios de intimidad con nosotros, en sus cámaras, como dice el tálamo del novio y la novia, porque nosotros somos la esposa de Cristo y Él busca tener intimidad con nosotros. Pero por otro lado, las ventanas de nuestro templo deben estar ¿cómo? Abiertas.
¿Y conectadas con qué? Conectadas con Jerusalén, o conectadas con Sión, o conectadas con el Espíritu Santo de Dios, porque Jerusalén representa también al Espíritu, o sea, conectada directamente con Dios. Y allí oraba 3 veces al día y daba gracias. Es importante que dice que oraba 3 veces al día, pero ¿daba qué? Gracias. Cuando ya se dieron cuenta que el otro estaba orando allá, pues salió toda esta chusma, dice la Biblia en esta versión, atropelladamente. Y rapidito se dieron cuenta que él estaba haciendo petición y que estaba rogando a su Dios. Y en el verso 12 dice que fueron ante el rey y le hablaron acerca del edicto real. Y mire, y le preguntaron al rey: ¿no has confirmado un edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y respondió el rey diciendo: verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Mire que le preguntaron de tal forma de que respondiera exactico lo que ellos querían. Y le dijeron: aquel Daniel de los hijos de los judíos que fueron traídos cautivos no te respeta ni acata el edicto. Bien traidores. Y cuando el rey escuchó eso, le pesó en su corazón. Y por más que intentó librarlo todo el día y salvarlo, pues ya cuando llegó la noche dijeron: bueno, pues échenlo en el foso de los leones. Y el rey se acostó ayunando y se acostó muy preocupado. Pero él le dice una frase y le dice: vea, tu Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Veamos lo que dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer, le está hablando a la iglesia en Esmirna. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y yo les decía que mucha de la guerra en la actualidad es una guerra a través de las leyes. Y a través de las leyes las tinieblas están buscando cerrarle la puerta a los hijos de Dios. Y a través de las leyes las tinieblas han estado tratando de destruir la fortaleza de la iglesia. La Biblia dice: de la boca de los niños y de los que maman Dios fundó la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. La fortaleza del mundo son los niños y los que maman son la fortaleza de Dios. Todas las leyes que está tratando de sacar el gobierno es para afectar ¿a qué? A los niños. ¿Por qué? Porque si destruye la fortaleza de Dios, pues termina de acabar con este mundo a su antojo, el mal y las tinieblas. ¿Y cómo está tratando de hacer eso? ¿A través de qué? Pues de las leyes que logren terminar legalmente de afectar a los niños. Pero no puede ni podrá, porque Dios se levanta en favor de sus hijos. Y aparte de eso fue traída una piedra. Mire, quiero que venga conmigo y le preste especial atención a esto. Verso 17. Fue traída una piedra y puesta en la puerta del foso, la cual el rey selló con su propio ¿qué? Anillo, y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuera alterado. Vea que hicieron un acuerdo sellado con anillos. Y la piedra fue puesta en el pozo, el rey la selló, y todos los príncipes, 120 o más, también lo sellaron en acuerdo. Y de esa manera sellaron el foso. No fue solamente que lo metieron allá, sino que le colocaron una piedra encima sellada. Y yo creo que colocaron guardias para que nadie se atreviera a ir a mover esa piedra. Si nosotros hacemos memoria, el rey Asuero empleó un sello siguiendo los consejos del malvado Amán, cuando Amán quería matar a todos los judíos. Eso lo dice Esther 8:3, 8 al 12. También Pilato hizo sellar la tumba de Jesús y le pusieron guardias. ¿Para qué? Para que nadie fuera a mover la piedra y robarse el cuerpo de Cristo. Entonces, es buscando las tinieblas influenciar completamente la ley en contra de los hijos de Dios. Y aquí pues ya tenían a Daniel dentro de el foso.
Y nosotros sabemos que un sello indica propiedad, autoridad y que algo queda concretado. Cuando una autoridad establece algo escrito, lo firma y luego ¿qué? Lo sella. Ya esa hoja está concretada. Lo que dice ahí ya tiene que cumplirse porque está firmado, está sellado. Y eso fue lo que hicieron con Daniel. Colocaron allá la piedra y ellos, primero el edicto, y luego concretaron el hecho y colocaron ahí un sello sobre la roca. Miremos lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros hemos creído en la palabra, en el evangelio de nuestra salvación. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y veamos lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuimos sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de Dios. Ahora miremos 2 Corintios capítulo 1, verso 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado ¿qué? Las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, así como las tinieblas han levantado sellos de muerte contra los hijos de Dios para ahogar los hijos de Dios y ahogar sus propósitos y la autoridad del gobierno de los hijos de Dios, pues también Dios tiene ¿qué? Sellos, y lo hace a través de su Santo Espíritu. Si miramos lo que dice Ezequiel, capítulo 9, verso 4, dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, un sello, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Vino un varón vestido de lino que nos habla de Cristo mismo como sumo sacerdote, y le colocó una señal en la frente, un sello a todas las personas que gimen y claman. Y miramos más adelante en Ezequiel capítulo 14, verso 14. Dice, si estuviesen en medio de ella, hablando de los juicios de Dios contra la ciudad de Jerusalén, por causa de los pecados de Jerusalén. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Ezequiel 14, 14, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Entonces habla de Noé, Daniel y Job. O sea que Daniel tenía ¿qué? Un sello. ¿Cuál tenía? El sello del Espíritu de Dios, de los que gimen y de los que claman. Y entonces el rey y todos esos príncipes hicieron un acuerdo y sellaron la piedra del foso donde habían metido a Daniel. El rey se retiró al palacio solo, todo aburrido, ayunó, se le fue el sueño, hizo vigilia. Entonces Daniel en el verso 20 dice que por la mañana, cuando ya iba amaneciendo, salió corriendo, se fue para allá y le dice: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿ha podido librarte de los leones ese Dios a quien sirves continuamente? ¿Ustedes qué creen? Que sí. ¿Por qué? Porque Daniel le dijo: oh rey, vive para siempre, mi Dios ha enviado su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, como también lo fui ante ti, oh rey, pues no he hecho perjuicio alguno. ¿Qué hizo Dios? Envió su ángel y cerró la boca de los leones. Fue hallado inocente delante de él, ninguna lesión se halló en él. El rey ordenó sacarle, porque había confiado en su Dios. ¿Y por qué había confiado en su Dios? Porque estaba ¿qué? Sellado. ¿Estaba qué? Sellado. Daniel era profeta. Daniel conocía perfectamente las cosas espirituales. Y no que en la soberanía de Dios no lo pudiera Dios dejar expuesto
a los leones y fin de la historia. Pero Daniel tenía un sello, y era el sello de los que gimen y de los que claman. Y ese sello era mucho más poderoso y de mucha mayor autoridad que ese sello que había del gobierno de este mundo y de todo ese acuerdo que se estableció contra él en la piedra. Por eso cuando Cristo resucitó, que fue removida la piedra, tenía sellos del gobierno romano, la autoridad mayor en esa época. Pero la Biblia dice que Cristo es nuestro intercesor por excelencia, que Cristo intercede delante de Dios por nosotros todo el tiempo. O sea que Cristo es en sí mismo el sello de los que gimen y de los que claman. La imagen de Cristo como el sello de los que gimen y de los que claman, que puede librar a los hijos de Dios del foso y de la boca de ¿qué? De los leones, de todas las cosas que se levantan en este mundo para inculpar a los hijos de Dios y de toda la guerra espiritual que se levanta contra los hijos de Dios a través de las leyes. Entonces, hay un sello que puede invalidar el gobierno y el mal de este mundo que se levanta contra los hijos de Dios o que se levanta a establecer leyes que van en contra de la palabra de Dios, o a establecer leyes que intentan cerrar las puertas y las ventanas de los hijos de Dios que están abiertas y comunicadas y en comunión con el Señor. ¿Y qué es lo importante que debemos entender? Que si Cristo es el sello que invalida cualquier ley que se quiera levantar contra Dios y su palabra, entonces nosotros nos debemos establecer en la imagen de Cristo como el sello que puede invalidar cualquier ley u orden que se levanta contra los hijos de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Lo entendemos? Si Él es el sello, ¿yo a quién me tengo que parecer? Pues a Él, como el sello que invalida cualquier autoridad que se levanta contra la palabra de Dios y contra los hijos de Dios. Por eso fue que la tumba no lo pudo retener, entre otras cosas, ¿no? De lo que es la obra de Cristo. ¿Y qué le pasó a las personas que lo habían acusado? Dice que el rey dio la orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y los descuartizaron. Cuando Naamán se levantó en contra del pueblo judío para hacerlo matar por medio del rey Asuero, ¿cómo terminó Naamán? En la misma horca que levantó contra Mardoqueo, terminó ahorcado él mismo. Entonces, cualquier cosa que levantan contra los hijos de Dios no prevalece. Y la misma piedra que levantaron contra Daniel fue la misma que les cayó a ellos y los destruyó y los derribó y estableció contra ellos juicio. Ellos colocaron encima del foso una roca y nosotros sabemos que Cristo es ¿qué? La roca. Ahí estaban encima de la roca todos los sellos de los señalamientos que hicieron contra Daniel. ¿En dónde los colocaron? En la roca. Y todos esos sellos atestiguaron en contra de ellos mismos. Y luego de eso, de esa fidelidad de Dios sobre la vida de Daniel como una persona que gemía y clamaba, pues se levanta un decreto. Quiero que se coloque de pie y lea conmigo. Así como se levantó un decreto en contra de Daniel, de la palabra de Dios y del pueblo de Dios, pues después de ese juicio que se estableció contra los opositores, se levantó un nuevo decreto. Daniel capítulo 6, verso 25. Y el rey Darío proclamó a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz os sea multiplicada. ¿Quién es la paz? Cristo. ¿Y puede ser qué? Multiplicada sobre toda qué? La tierra, porque Él es rey y gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Es su poder y es su autoridad. La Biblia dice que sobre un hombre alto gobierna otro más alto, pero sobre todos ellos, ¿quién gobierna? Dios. El gobierno de Dios y el gobierno que está sobre los hijos de Dios también está por encima de los gobiernos de este mundo. Y aunque Dios nos llama a sujetarnos a las autoridades de este mundo, cuando ya atentan contra la palabra y el gobierno de Dios, pues ¿quién sale a la defensa? Pues Dios mismo, porque son sus leyes, son sus cielos y es su tierra, y a Él le pertenece todo lo que en ella hay, porque Él formó e hizo todas las cosas que existen, que fueron hechas, que fueron creadas. Entonces estamos en el nuevo decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra, paz os sea multiplicada. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén, aleluya. Paz os sea multiplicada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De parte mía es dada esta ordenanza. 2 puntos, vea. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Daniel nos representa a nosotros como hijos de Dios. Que todos tiemblen y teman ante la presencia del Dios nuestro. ¿Cuántos creen eso? Amén. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. ¿Él es qué? Dios viviente. ¿Cómo lo dice en su palabra? Dios viviente. ¿Él es Dios qué? Bueno, nos establecemos en la imagen de Dios como Dios viviente. Y permanece por los siglos, por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará eternamente. Él salva y libra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hace también señales y maravillas. ¿Cuántos lo creen? Amén. En los cielos y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel y ha librado a la iglesia y libra nuestras vidas y la librará del poder de ¿qué? De los leones. Y la Biblia dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Porque en todo tiempo la iglesia de Cristo será prosperada, defendida y avivada por el poder de Dios y librada del mal. Y terminó el tiempo de Darío y Daniel vio la victoria en todo el tiempo de ese gobierno. Y cuando comenzó Ciro un nuevo tiempo, también vio el cumplimiento en el gobierno de Ciro de las promesas de Dios. Y establecemos hoy ese decreto y esas palabras en medio de nosotros y en el nombre de Jesús sobre toda la tierra. Que la paz de Dios sea multiplicada en toda la tierra, porque la paz es Cristo y las personas hasta el extremo de la tierra y los confines de la tierra necesitan a Jesús, necesitan a Cristo. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora y hemos oído tu palabra, Señor, y te damos gracias por ella. Señor, un nuevo decreto hoy establecido y estas palabras, Señor, se cumplen hoy delante de nosotros. Señor, tú haces memoria ahora de todas las palabras que están escritas en este capítulo de Daniel para levantarte en favor de tus hijos, en favor de todos los pueblos, las naciones y lenguas de la tierra, Señor, para que la paz de Cristo sea multiplicada en todo lugar, en toda persona, en todo pueblo, en toda nación y en toda lengua, Señor, para que todos los pueblos teman ante tu presencia, Señor, porque tú eres el Dios viviente que permanece por todos los siglos y tu reino no será jamás destruido. Son tus palabras, Señor, y tu dominio perdurará eternamente. Haz llegar tu salvación y libra, Señor, y haz señales y prodigios en el cielo y en la tierra, para que todas las personas en medio de nosotros, hasta el extremo de la tierra y los confines de la tierra, teman tu nombre, Señor, y sepan, Dios, que tú libras a tus hijos. Y si en medio, Dios, de todas las leyes que están levantando, intentando, Dios, decretar contra los hijos de Dios, tú permites que la iglesia sea aprobada, Señor, levántate, Dios, para defender
y hacer permanecer, Señor, tus palabras y defender a tus hijos, Señor, del pozo de los leones, de las cárceles y de toda obra del mal que estén pensando hacer contra los hijos de Dios. Señor, estamos delante de ti y sabemos que tú quieres constituir un pueblo que esté agradecido, que así como Daniel entre en intimidad contigo, que entre en las cámaras de comunión con Dios, que abra las ventanas de comunión con tu Santo Espíritu, Señor, que se arrodille delante de ti, que ore, que sea agradecido. ¿Cuántos dan gracias a Dios en esta hora? Y cuántos dicen, de ahora en adelante mi actitud y mi oración será dar gracias? No hablaré más palabras de quejas, no pronunciaré con mi boca críticas que no están conforme a la palabra de Dios, no murmuraré más del prójimo, no levantaré mi boca para quejarme de nada en mi vida, de nada en mi casa, de nada en mi camino. Seré agradecido, daré gracias, gracias por todo. Señor, estamos delante de ti. Tomamos ejemplo de Daniel, que oraba y daba gracias. Hacía ruegos delante de ti, colocaba delante de ti sus peticiones. Abría las ventanas. Abre las ventanas de nuestro espíritu hacia ti, Señor, las que han estado cerradas. Abre las cámaras de comunión nuestra, Señor, para tener y establecer cada día comunión contigo. Mira cómo las tinieblas se levantan para cerrar las ventanas de la oración y de la comunión contigo, y sean abiertas en esta hora. Levante sus manos ahí donde está. Dígale: Señor, abre las ventanas de mi espíritu para tener comunión contigo. Véalo en el espíritu, véalo en el entendimiento, véalo en la fe. Recuerde que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, y que las ventanas de nuestro templo, de nuestra casa, deben estar abiertas para tener comunión con Dios. Y todo lo que se ha levantado para impedir esa oración y esa comunión sea barrido, sea enjuiciado en esta hora, sea destrozado, despedazado, echado fuera de nuestra vida. Todo lo que se levanta para robar la comunión, para robar la vida espiritual, para robar la oración, para robar el tiempo de estar delante de ti. Y míranos, Señor, como pueblo sobre el cual tú tienes tus ojos para gobernar. Señor, aquí estamos, la manada pequeña, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, el pueblo sobre el cual, Dios, tú has puesto tus ojos para que sea derramado cada día tu Santo Espíritu y para que sea establecido el gobierno de Dios. Señor, nosotros somos esos 120 del aposento alto, Señor. Aquí estamos delante de ti para que tú gobiernes a través de nuestra vida, para que tú hagas tu obra de gobierno a través de nuestra vida, y para que sean tus palabras en nosotros y a través de nosotros, conforme a tu voluntad en todas las cosas que el cielo debe manifestar sobre la tierra. Hágase en la tierra conforme se hace en el cielo, y sea establecido a través de nuestras vidas tu gobierno, Señor. En el nombre de Jesús. Oh Raba Baba Bashama Anda Babakaba Bahaya Bakanda. Tu gobierno se hace en nosotros como se hace en el cielo. Oh Reba Baba Basheba Bahaya Bakanda. Se hace en nuestra vida como le agrada a Dios, como Dios se ha propuesto hacer en nosotros. Oh, el reino de Dios, como dice el Padre nuestro, venga tu reino. Dile: venga tu reino sobre mi vida. No se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Sea tu reino, sea tu gobierno, sea tu voluntad, sea tu obra en mi corazón y en mi vida, sea tu libertad y sea tu victoria en mi corazón. Tú nos libertas en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.